equilibrio de mercado, porque es importante, voy a seguir insistiendo en esta parte del equilibrio de mercado, en el entendido de que gran parte del análisis del mercado de hardware o de software se puede explicar a través del estudio de este gráfico. Hemos dicho de que el equilibrio de mercado es un lugar geométrico en el que las funciones de oferta y demanda se intersectan en un plano cartesiano. En un plano real, no gráfico ni analítico, como vamos a ver más rato, el equilibrio del mercado sería una situación donde las empresas un equilibrio del mercado sería en un plano real, les decía, cuando una empresa que vende insumos informáticos o desarrolla software logra concretar acuerdos con sus clientes. Ese acuerdo de vender un software o vender un producto informático se representa en un plano cartesiano a través de este gráfico, en el que el eje vertical representa el precio y el eje de la cantidad representa la cantidad ofrecida y demandada. Entonces, los demandantes de hardware o de software se representan con una curva de demanda y los ofertantes o vendedores de hardware o software se representan con una línea recta representada por la oferta. Entonces, cuando yo como empresario que desarrolla software o que vende insumos informáticos, concreto una venta con mi cliente, este fenómeno se explica a través de esta situación de equilibrio. Significa que a un solo precio, están de acuerdo los demandantes y ofertantes a realizar esta cantidad de transacción, QE. Es decir, para mí, en esta representación gráfica, PE representa el precio de equilibrio al cual están de acuerdo comprar y vender los demandantes y los ofertantes de hardware y software. Y QE representa la cantidad que quieren comprar los demandantes y la cantidad que quieren vender los ofertantes de hardware o de software. Y a este punto de intersección se le denomina punto de equilibrio. Cuando los demandantes de computadoras van al mercado y compran equipos de computación, estamos pensando en una situación de equilibrio de este tipo. Claro que esto no está explicando la demanda de Juan de María, sino de los demandantes de hardware, de los demandantes de software. Estamos hablando de la demanda agregada y la oferta agregada, que ya saben cuál es el concepto. Muy bien. Aquí se pueden analizar muchas cosas interesantes, como por ejemplo, ¿qué tiempo dura un equilibrio de mercado de hardware y software? ¿Qué pasa cuando los precios no son precios de equilibrio? ¿Qué pasa cuando los precios, por ejemplo, podrían ser precio 1? ¿Qué pasa cuando estos precios son mayores al equilibrio o cuando son menores al equilibrio como precio 2? ¿Qué ocurre? Puedo analizar también este equilibrio se queda permanente para toda la vida, para un día, para un mes, para un año.
Entonces, muchas cosas importantes se pueden analizar y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para concluir, el equilibrio de mercado es un lugar geométrico que se representa a través de la intersección de la función de demanda y de la función de oferta. Ese punto de intersección representa el punto de acuerdo entre los demandantes y ofertantes, quienes están de acuerdo en aceptar este precio para comprar y vender. Eso implica que en el punto de equilibrio las cantidades demandadas y ofrecidas son cero. No hay sobrante. Todo lo que se ofrece se compra. Por eso la oferta y la demanda son iguales acá en este punto. En este punto de QE, acá chicos, en este punto QE estamos suponiendo que la demanda es igual a la oferta. Por lo tanto, no hay sobrante, no sobra ni falta en esta cantidad, porque la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Sin embargo, cuando el precio es mayor al de equilibrio, como este precio, voy a suponer que este precio no sea este. Y si proyecto hacia las curvas de demanda y de oferta, veo claramente que ya no se da esa igualdad como en el punto E. En este punto la demanda era igual a la oferta. En este punto, con este precio, esta viene a ser la cantidad demandada y esta viene a ser la cantidad ofrecida. Entonces, la demanda en términos de distancia es esta y la oferta es esta. Ya no se da la igualdad como habíamos visto acá. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué ya no igualan la oferta con la demanda? Porque cuando el precio es mayor al de equilibrio, los demandantes lo ven caro el producto, lo ven con un precio demasiado alto. Por eso disminuyen la cantidad demandada a QD. Sin embargo, para los ofertantes es atractivo, un precio mayor al de equilibrio es un precio atractivo, por eso aumentan la oferta de QE a QS. Es decir, existe una brecha en esta distancia, fíjense, entre la demanda y la oferta, que está representada por esta área. Esta área que se genera se llama excedente. Que es lo mismo a una situación de exceso de oferta. Exceso de oferta. Muy bien. ¿Y cómo se determina algebraicamente el excedente? El excedente, si abreviamos el excedente de esta manera, se obtiene a través de la diferencia entre la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. Esto es importante que lo vamos a ver posteriormente. De la misma manera, puedo analizar hacia abajo qué ocurre cuando el precio es menor al de equilibrio, como este precio 2. Yo voy a suponer que este sea el precio. Proyecto para encontrar las curvas de oferta y demanda. Aquí se me invierte la cosa. Esto ya no es cantidad demandada, sino es cantidad ofrecida. Y esta viene a ser la cantidad demandada. ¿Qué ha ocurrido? Ocurre que cuando el precio es menor al de equilibrio, como por ejemplo un precio cualquiera, precio 2, cuando es menor al de equilibrio, hay más compradores que vendedores. ¿Pero por qué? Porque el comportamiento de todo demandante o comprador es buscar el precio más bajo. Sin embargo, ese precio bajo no es un incentivo para el ofertante. Fíjense, el ofertante disminuye su oferta, que antes era aquí, ahora disminuye acá. Se invierten las cosas, en otras palabras.
Esta viene a ser la cantidad ofrecida y esta es la cantidad demandada. Tampoco se iguala la demanda con la oferta. Y generándose acá un fenómeno que se llama escasez. Es decir, en este nivel, acá, se va a formar un fenómeno que se llama escasez. O exceso de demanda. Va a haber un exceso de demanda. Exceso de demanda. Algebraicamente, la escasez, que lo vamos a abreviar así, se obtiene restando la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Muy bien. De tal forma que no existe ningún otro precio en un mercado de hardware o software diferente al precio de equilibrio que haga que coincidan los demandantes y los ofertantes para realizar transacciones. Es el único precio, el precio de equilibrio, que hace que se igualen los demandantes y los ofertantes o estén dispuestos a realizar una transacción. Bien. Pero en la vida real, los mercados están permanentemente con estos fenómenos. Hay momentos que están en equilibrio, hay momentos que están en desequilibrio con un precio mayor al de equilibrio, hay otros momentos que están en desequilibrio con un precio menor al de equilibrio. Pero esto se regula y esas regulaciones automáticas, es decir, vuelven al equilibrio, va a depender del producto que se está analizando en el mercado. Los bienes no duraderos, como son los bienes alimenticios, los bienes de primera necesidad, son los que se logran el equilibrio rápidamente. En cambio, los bienes que no son de consumo no duradero, como alimentos, ejemplo, computadoras, software, pueden tener más tiempo oscilando en situaciones de desequilibrio. Sin embargo, eso puede durar un mes, puede durar 2 meses, 3 meses, no pueden durar mucho más tiempo. Al final tienden a igual, a regularse bajando los precios o aumentando los precios. En este caso, cuando existe escasez, va a haber un alza del precio. Y cuando exista excedente, va a haber una baja del precio. Lo interesante de ello es de que la baja del precio lo realizan los ofertantes que no han podido vender todos sus productos a este precio. Van a tener que bajar el precio hasta el precio de equilibrio para poder descongestionar sus inventarios o vender sus computadoras, vender su software que no han podido vender a un precio alto. Viceversa, todos los consumidores que no han podido adquirir un bien, hardware o software, a este precio menor al equilibrio, van a tener que aumentar el precio para poder adquirir un bien. De esa manera se restablece nuevamente el equilibrio en el punto E. ¿Qué tiempo puede durar eso? Como les decía, en el caso de hardware o de software puede llevar 2 meses, 3 meses. Una empresa puede aguantar 1 mes hasta 2 meses sin vender. Pero después el propietario o el gerente se pregunta por qué no puede vender. Y analizando el mercado ve que sus precios son más altos que el de la competencia. Entonces él va a decidir bajar. Porque si no baja el precio puede quebrar. Porque si no baja el precio en el corto plazo no tiene ingresos. Al no tener ingresos no tiene liquidez para pagar a sus empleados, a su personal, para pagar sus alquileres, para pagar al banco los intereses del dinero que se prestó, etc. Entonces se ve obligado por sí solo, sin que nadie le diga, a bajar el precio. De la misma manera, cuando existe escasez en el mercado, se supone que aquí hay gente que no ha podido adquirir un bien o un servicio.
y son ellos los que automáticamente aumentan el precio. Los demandantes, al aumentar los demandantes, fíjense el precio, al aumentar el precio de los demandantes, los ofertantes también van a empezar a ofrecer una mayor cantidad hasta volver igual al equilibrio. Ustedes me han entendido, cuando el demandante, que es esta su curva, aumente el precio, el ofertante también está dispuesto a ofrecer una mayor cantidad. Cuanto mayor sea el precio que aumente el demandante, también el ofertante va a aumentar la cantidad hasta restablecerse el equilibrio. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Muy bien. Ahora bien, este equilibrio de mercado que estamos representando hipotéticamente de hardware y de software puede tener, además de estos cambios, otro tipo de cambios como consecuencia de la modificación de alguna de las variables que son parte de la demanda o de la oferta. Para ello vamos a borrar y poder explicar otros fenómenos que se pueden dar. Siempre pensando en el mercado de hardware y de software, nuevamente vamos a graficar hipotéticamente un equilibrio. Un equilibrio donde mostremos la demanda y la oferta. Aquí la cantidad y acá el precio. Bien. Esta situación de equilibrio que estamos representando hipotéticamente de hardware y de software también se puede ver modificado por la acción de las variables que forman parte de la demanda y de la oferta. Acuérdense que las variables que influyen en la demanda de hardware y de software son el precio, el ingreso, las preferencias del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el número de demandantes y el precio futuro esperado. De la misma manera, cuando analizamos la oferta de un bien cualquiera, estudiamos de que esta depende de otras variables como son el precio del bien, el precio de los factores de producción, el nivel tecnológico que utilizan las empresas, el precio de los bienes relacionados, el número de ofertantes que existen en el mercado, el precio futuro esperado y finalmente los factores climáticos o fenómenos naturales que les hemos llamado en el caso de actividades productivas, como por ejemplo la actividad agrícola. Entonces, todas estas, la acción de cualquiera de estas variables, a excepción del precio, van a modificar este equilibrio del mercado de diferentes formas. Ejemplo, voy a suponer de que hay un cambio producto de la pandemia actualmente, una disminución en el ingreso de los consumidores, que los ingresos de los consumidores actualmente han disminuido. Entonces, voy a analizar este fenómeno. Disminución de los ingresos de los consumidores, de los demandantes. Ustedes han debido ver de que un número bastante importante de empresas en el departamento han despedido el personal y en algunos casos han bajado los salarios producto de la situación de crisis económica. ¿Cómo afecta esta disminución del ingreso de los consumidores en el equilibrio del mercado de hardware y de software? En primer lugar, si yo quiero analizar el efecto de una variable en el equilibrio del mercado,
en el equilibrio de este mercado, tengo que identificar si esta variable corresponde a la demanda o a la oferta. En este caso, obviamente, como pueden ver, corresponde a la demanda, porque estamos hablando del ingreso. Es decir, el ingreso está representado en la curva de demanda. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es este cambio que significa disminución, cómo afecta a la curva de demanda. ¿Provoca desplazamiento sobre la misma curva de demanda o provoca movimiento sobre la misma curva de demanda? Entonces, el segundo paso es analizar si este cambio va a desplazar la curva de demanda o también que puede darse movimiento sobre la misma curva de demanda. Esta parte ya hemos estudiado cuando decíamos la diferencia que existe entre un cambio de la cantidad demandada y un cambio de la demanda. Se supone que ustedes están leyendo. Se supone que todo el material que les he colgado en la plataforma, ¿no va a dejar para mí? Se supone que todo lo que les he dejado en la plataforma han leído en estas 2 semanas. De lo contrario, obviamente, no me van a entender y yo voy a estar perdiendo mi tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el segundo paso es ver el impacto que va a provocar este cambio en el equilibrio de mercado. Y por lo que hemos estudiado, los cambios en las variables diferentes al precio provocan desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, como disminuye el ingreso, la demanda se va a desplazar, la curva de demanda se va a desplazar hacia abajo o hacia la izquierda de esta forma, lo que va a generar un efecto en el mercado provocando un nuevo equilibrio. Pero aparte del nuevo equilibrio, el efecto o la consecuencia que provoca en el mercado de hardware o de software es la disminución del precio de equilibrio y la disminución de la cantidad de equilibrio. Una disminución del ingreso de la población actualmente en Santa Cruz y en Bolivia va a provocar de que no tenga capacidad adquisitiva para comprar o demandar las mismas cantidades que lo hacía antes de bien del precio de esos bienes y por ende una disminución en la cantidad demandada o en la cantidad de equilibrio, quiero decir. Y acuérdense que la cantidad de equilibrio representa a la demanda y la oferta. Es decir, las empresas van a vender menos. ¿Por qué? Porque los compradores van a comprar menos. Entonces, ese es un efecto, por ejemplo. Segundo, análisis. Este era el primero. Voy a analizar una variable, en este caso, de la oferta. Analicemos el precio y los factores de producción. Hay una disminución, les decía, de los salarios. Actualmente, producto de la pandemia, muchas empresas en nuestro departamento han disminuido el personal y algunos les han liquidado y les han recontratado con salarios más bajos. Aunque eso significa un desempleo, un despido indirecto, sin embargo, en la realidad ha ocurrido este fenómeno. ¿A quién va a afectar la disminución de los salarios? ¿A la demanda o a la oferta? En este caso, va a afectar a la oferta. ¿Por qué? Porque cualquier empresa que desarrolla software o vende insumos informáticos utiliza factores de producción.
¿Cuáles son los factores de producción genéricos? Primero, la tierra, el trabajo y el capital. Estos son los tres factores genéricos, aunque hemos estudiado que existen además dos, que es la capacidad de gestión, el emprendedurismo del administrador de una empresa y la tecnología que ha cambiado la forma de la actividad económica en las empresas. Sin embargo, en forma general, se consideran tierra, trabajo y capital. Por ejemplo, una empresa que desarrolla software tierra podría representar el espacio donde está construida la empresa. Tierra también representa todos los insumos o materias primas que utilice. Trabajo representa no solamente el trabajo del ingeniero, sino también el trabajo de la secretaria, del contador, y capital representa la infraestructura, los muebles, los equipos, los vehículos, etc. En este caso estamos analizando salario, y el salario tiene que ver con el trabajo. Y han disminuido los salarios, ¿cómo va a afectar eso a la oferta? Se supone de que estas siglas representan el precio de los factores de producción. ¿Sí? Entonces, si disminuyen los salarios, por ende, está disminuyendo el precio de los factores de producción. Las empresas hubo un pequeño error, por favor, por eso me callé. Les decía, si hay una disminución de los salarios, implica que el precio de los factores de producción que utilizan las empresas ha disminuido. Ese hecho de la disminución de salarios puede dar lugar a que las empresas puedan producir más, puedan aumentar su producción, y ese es el objetivo, ¿no? Pagar menores salarios de tal manera que utilicen ese costo social en pagar salarios y beneficios a las personas en aumentar la producción, que eso es lo que quiere actualmente la economía, aumentar el volumen de producción. Entonces, este fenómeno de disminución de los salarios va a hacer de que la curva de oferta se desplace hacia la derecha, hacia S'. Como podrán ver, esta es la curva de demanda original. Nuevamente se forma un equilibrio representado por E2. ¿Qué efectos ha provocado en el mercado de hardware y software la disminución de salario? Perdón, la disminución de los salarios. Al aumentar la oferta, manteniéndose constante la demanda, puede dar lugar a que los precios bajen a precio E'2. Al bajar el precio, puede impulsar a aumentar la cantidad a QE2. Entonces, el efecto que ha provocado la disminución de salarios implica que la curva de oferta se va a trasladar a la derecha. ¿Por qué? Porque la empresa va a poder producir una mayor cantidad, disminuyendo su carga social. En este caso, su carga de salarios, va a poder producir una mayor cantidad, con lo que va a impactar positivamente en el precio, disminuyendo y aumentando la cantidad demandada y ofrecida. Y eso es lo que se quiere hacer actualmente, ¿no? Entonces, como podrán ver, estos análisis que en el examen van a ver, obviamente, entre 2 y 3 preguntas, se pueden hacer relacionados a cualquier actividad, no solamente del ingeniero de sistemas, del ingeniero informático, de cualquier actividad. Lo importante para ustedes es que conozcan bien estas variables y el impacto que provoca, que ya lo hemos estudiado. Y en segundo lugar, lo que yo necesito es saber que cuando analizo puntualmente una variable, identifique primero si esa variable pertenece a la demanda o a la oferta. Segundo paso,
tengo que ver qué efecto provoca en la curva, si aumenta la curva a la derecha o a la izquierda. Y el tercer paso viene a ser el efecto que provoca ese desplazamiento de la curva de oferta. ¿Cómo impacta? Disminuyendo el precio y aumentando la cantidad de equilibrio. Preguntas, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Está todo claro como agua de pozo, ¿no? Déjeme hacer la captura de asistencia un minutingo. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, queridos alumnos, ya les había pedido la anterior clase que no me coloquen en su perfil aquí fotitos de su acto de promoción, la foto de su corteja, la imagen de aquí como de Ángel, de Hans Angelo, no sé si son poemas que tiene aquí registrado, o la imagen de una dama con su bebé aquí, o aquí hay un bichito, no sé qué se llama, este bicho que está acá en celeste. Por favor, coloquen su foto de su perfil que tienen registrado en el CPD. Pero es muy antigua esa foto, ingeniero. No interesa, lo que yo necesito es cuando esté evaluando, haciendo la evaluación final, vea la imagen que tienen ahí y compare con ustedes para que vea cuál ha sido la participación de ustedes. No es por otra cosa, no quiero que me pongan ahí, en el caso de las damas, por ejemplo, van a confundir que yo las quiero ahí ver por la foto, nada que ver eso, compañeros. Yo necesito para hacer la evaluación sumativa que ustedes coloquen su imagen de ustedes y no me coloquen ahí paisajes, sus cortejos y demás cosas. Al final sáquense una foto para la próxima clase y me cuelgan. ¿Está sí, claro? Está bien. He dicho, por favor, es ya la enésima vez que les digo esto. No, yo no puedo actuar, no puedo pasar clase ahí con estas imágenes que me desconcentran en lugar de concentrar. Bueno, estamos sobre la hora. No sé si alguna pregunta para pasar a otro punto. Ingeniero, entonces las fotos tienen que ser algo donde se vean nuestro rostro más que todo. Eso es lo que me interesa a mí, para que se vaya grabando en mi CPU. Me es difícil aprenderme de memoria sus apellidos, más fácil es aprenderme. Su imagen queda más grabada y cuando yo evalúo, cuando saco ahí su nombre del CPD, ahí está su perfil, está su imagen. Entonces me es fácil a mí asociar imágenes y no nombres. Tengo 500 alumnos entre todos los grupos. A ver, entonces estaría bien ahí esa imagen, ingeniero. Está bien, de Roy, ¿no? Me está hablando Roy. Aquí ya llegó el café también, porque estoy hablando mucho con ustedes. Ya llegó el café. El café, las empanaditas, con este las clima. Empanadas. Pero está mal aquí, la dama no quiere invitar. Bien, chicos, voy a reprogramar el segundo tiempo. Si no hay preguntas, ya se va a acabar. Entonces, el silencio me dice de que está todo claro como agua de pozo. Nos vemos en 2 minutitos. Vuelvo para el segundo tiempo. Ok, ingeniero, el mismo enlace, ¿no? El mismo enlace. No. García Max, ¿hay alguna pregunta? Roy, ¿me está escuchando, Roy? Sí, licenciado, se le escucha. Ya, ok, entonces pasamos a un segundo
punto para ver cómo yo algebraicamente puedo determinar el equilibrio del mercado rápidamente. Esto ya lo hemos visto en las presentaciones de las clases y con esto vamos a entrar a otro tema. Habitualmente el equilibrio del mercado puedo analizarlo algebraicamente. Para ello yo tengo que contar con una función, por ejemplo, cantidad demandada igual a 10 menos precio de X y cantidad ofrecida igual a 1 más, voy a colocar acá 2 más precio de X. Voy a suponer que estas sean mis funciones de demanda y oferta, 1 y 2. Y me piden encontrar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de manera analítica y gráfica, ¿sí? El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de manera analítica y gráfica. En forma analítica y en forma gráfica. Para dar respuesta a estas preguntas, lo primero que tengo que hacer es partir del supuesto de equilibrio. Supuesto de equilibrio. El supuesto de equilibrio me dice que la cantidad demandada debe ser igual a la cantidad ofrecida. Eso hemos visto en el equilibrio de mercado, ¿no? En la cantidad de equilibrio, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En consecuencia, parto de este supuesto de equilibrio reemplazando la función de demanda que es igual a 10 menos precio de X igual a 2 más precio de X. En este caso lo que voy a hacer es ordenar simplemente 10 menos 2 igual a precio de X más precio de X. En consecuencia, el precio de X va a ser igual a 8 dividido entre 2 igual a 4. Este precio que es para la demanda y para la oferta se denomina precio de equilibrio. Por lo tanto, el precio de equilibrio va a ser igual a 4. Muy bien. Entonces ya aquí encontré el precio de equilibrio que es igual a 4. Para encontrar la cantidad de equilibrio tanto de la demanda como la oferta, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la cantidad demandada igual a 10 menos precio de X. Para mí esto va a ser la cantidad demandada de equilibrio porque voy a utilizar el precio de equilibrio para restar en lugar de PX, voy a colocar 4. Y esto va a ser igual a 6. De la misma manera hago con la oferta. La cantidad ofrecida es igual de equilibrio, va a ser igual a 2 más el precio de equilibrio que es igual a 4. Entonces 2 más 4 es igual a 6. De esta forma, como la cantidad demandada de equilibrio es igual a la cantidad ofrecida de equilibrio, entonces puedo definir que esta es la cantidad de equilibrio igual a 6. Finalmente, esto es inciso A en forma analítica e inciso B en forma gráfica. Esto es en forma analítica, inciso A. ¿Cómo determino en forma gráfica? Para determinar gráficamente, lo que voy a hacer es utilizar un plano cartesiano, como ya saben, para representar en este caso el precio de X y la cantidad de X en el eje de las X. Y acá voy a representar estas funciones.
la 1 y la 2. Para poder representar, utilizo precios iguales a 0. Hemos dicho que no hay en un mercado real precio 0, pero puedo utilizar para graficar. En este caso, si el precio fuera igual a 0, la cantidad demandada sería igual a 10. ¿Sí? Eso implica que yo puedo tener intervalos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Y si el precio es igual a 0, la cantidad demandada también va a ser igual a 10. Puedo tener intervalos de 2, 4, 6, 8, 10 en la cantidad demandada de un bien X. Luego de colocar intervalos a los ejes, lo que tengo que hacer es representar gráficamente utilizando primero el precio más alto que haga 0, la cantidad demandada sería 10. Si el precio es 10, la cantidad demandada va a ser igual a 0. Aquí está la cantidad demandada a 0, es decir, va a ser este punto. Luego utilizo el precio 0. Si el precio es 0, la cantidad demandada va a ser igual a 10. Va a ser este punto. Entonces ya puedo trazar acá la curva de demanda del bien X. Luego grafico la curva de oferta utilizando ese mismo criterio. Si el precio es 0, la cantidad ofrecida va a ser igual a 2, es decir, a partir de acá. Luego utilizo el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que es igual al precio de equilibrio 4 y la cantidad de equilibrio 6, es decir, este punto. Uniendo estos dos puntos, obtengo el equilibrio de mercado gráficamente. Y como se puede ver, el precio de equilibrio es igual a 4 y la cantidad de equilibrio es igual a 6. Y este punto de intersección se llama punto de equilibrio. Bien, entonces de esta forma se obtiene el equilibrio del mercado en forma analítica y en forma gráfica. Ahora, aquí se puede preguntar en este tipo de ejercicios, ¿qué ocurre si el precio en el mercado se incrementa a 8? ¿Qué ocurre en el mercado? ¿Qué ocurre en el mercado si el precio se incrementa a 8? Voy a hacer esa pregunta para analizar. ¿Qué ocurre en el mercado si el precio de X es igual a 8? ¿Cuál sería la respuesta? Voy a colocar acá si el precio fuera igual a 8. Precio igual a 8. Si el precio es igual a 8, se va obviamente a generar en el mercado un excedente. ¿Y cuánto es el valor de ese excedente? Para saber, yo tengo que acordarme que el excedente es igual a la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. ¿Cuánto es la cantidad ofrecida a un precio de 8? Este precio reemplazo acá. 8 más 2, 10. La cantidad ofrecida va a ser igual a 10 menos la cantidad demandada. Si el precio es 8, reemplazo acá. 10 menos 8, 2. Por lo tanto, el excedente en el mercado va a ser igual a 8. Si el precio en el mercado se incrementa de 4 a 8, en el mercado se va a formar un excedente. Y ese excedente va a ser igual a 8 unidades. Es decir, que 8 unidades, si hablamos de computadoras, no se van a poder vender.
para vender esas 8 computadoras que sobran en este mercado, porque hay un exceso de oferta, lo que tienen que hacer el dueño de estas 8 computadoras es bajar el precio de 8 a 4 para poder vender. Es por eso que también se dice que el equilibrio del mercado significa que el mercado se vacía en términos de que no existe sobrante ni faltante, se llega a vaciar. Es por eso que este mercado lo utilizan el 98% de las economías, porque es un mercado que funciona de una manera inteligente, de una manera automática, donde nadie le exige al que no puede vender a que baje el precio. Él solo, por sí solo, toma la decisión de bajar el precio, porque se supone que si yo soy el afectado acá, yo soy la empresa que no puedo vender 8 computadoras, si no vendo, no voy a tener liquidez. Si no tengo liquidez, no puedo pagar a mi personal, no puedo pagar alquileres, como les decía, etc. Y si esto se mantiene permanentemente, yo puedo quebrar en última instancia. Ahora también podemos analizar qué pasa si en el mercado el precio es igual a 2. Si es igual a 2, obviamente que se va a formar aquí el concepto de escasez. ¿Qué significa escasez? Que hay un exceso de demanda. Significa que la gente no puede satisfacer todas sus necesidades, por eso hay escasez. ¿Cómo soluciono la escasez? Escasez es igual a la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Voy a calcular cuánto es la cantidad demandada a este precio. Para ello reemplazo este precio igual a 2 en la demanda. 10 menos 2, 8 vendría a ser la cantidad demandada, menos, pues reemplazo este precio en la oferta. 2 más 2, 4. La diferencia de esto es igual a 4. Significa que la escasez es menor que el excedente, es la mitad, pero al final sigue existiendo escasez que es igual a 4. Significa que aquí existen 4 computadoras que la gente está pidiendo y el mercado no quiere satisfacer, no quiere ofertar 4. ¿Qué tienen que hacer los que no han podido, las 4 personas que no han podido comprar las 4 computadoras? Tienen que, como hemos dicho, aumentar el precio para poder adquirir esas 4 computadoras. Acá tienen que bajar el precio. Entonces, de esa manera, chicos, este mercado se regula por sí solo. Es un mercado inteligente, es un mercado del dejar hacer, dejar pasar, donde solamente toman decisiones, como han visto, el que quiere vender y el que quiere comprar. A nadie se le dice, usted compre en esta empresa, o a nadie se le dice, usted haga esta empresa. Todo es una forma libre, automática, donde funciona de una manera eficiente este mercado, de tal manera que se benefician tanto ofertantes como demandantes a través de su funcionamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Está claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos pasar ya a ver a otro tema nuevo. En realidad, esto ya casi lo hemos visto. Lo que estamos haciendo es un repaso, ¿no? Ya lo habíamos visto antes del receso que hubo. Vamos a ver ahora un tema que se llama intervención en el Estado o regulación del mercado. Intervención del mercado por el Estado o también se llama regulación de precios.
regulación de precios. Muy bien. Este análisis que vamos a hacer se refiere básicamente a que cuando existe un equilibrio de mercado y alguien más que los demandantes y ofertantes intervienen en el mercado, el mismo ya no se puede no puede volver a una situación de equilibrio, se equilibra, podríamos decir. Cuando hay una intervención del mercado por parte del Estado o del gobierno, se le llama a eso regulación de precios, porque precisamente es el Estado, a través de sus instancias correspondientes, tratan de regular. Regular para nosotros va a ser controlar los precios, o pueden imponer un precio. Entonces, la regulación de precios hace de que el mercado se distorsione. Acabamos de ver que el mercado en forma natural, en forma totalmente independiente, opera para poder determinar una situación de equilibrio, como a la que acabamos de estudiar. Este equilibrio se da por sí solo, nadie le dice o nadie dirige a que la economía, a que el mercado alcance una situación de equilibrio, nadie. Por sí sola, solamente con el accionar o la actuación de los demandantes y los ofertantes, este mercado de una manera inteligente logra establecer un equilibrio que le hemos llamado precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Sin embargo, este equilibrio de mercado suele ser intervenido por el gobierno a través de mecanismos de regulación de precios. Los mecanismos de regulación de precios clásicos son tres. Son los precios máximos, los precios mínimos, los impuestos y los subsidios. Estos dos son casi iguales, precios mínimos con los subsidios, precio máximo y subsidio son casi iguales. Estas dos herramientas son muy parecidas. Bien, entonces, ¿qué queremos explicar ahora? Vamos a explicar y vamos a analizar cómo este equilibrio de mercado que se llega a establecer de una manera natural, espontánea, por sí solo, a veces es desregulado, a veces es desequilibrado por la intervención del Estado imponiendo precios. Eso implica que ya no funciona en forma libre este mercado en forma automática, sino interviene un tercer agente económico. Acá solamente participaban demandantes y ofertantes. Y el tercer agente económico quiere imponer un precio. A eso se le llama regulación de precios. Y la regulación de precios puede ser a través de precios máximos, precios mínimos, impuestos y subsidios. Los precios máximos, los precios máximos y los subsidios vienen a ser muy parecidos, porque se imponen precios máximos para beneficiar a los sectores de menores ingresos. Y el subsidio también es un mecanismo a través del cual el gobierno les da una serie de facilidades a los sectores de menores ingresos de una economía, imponiéndoles acceso a ciertos servicios con un precio nominal. Ejemplo,
la Universidad Gabriel René Moreno cobra una matrícula simbólica de 40 bolivianos. La matrícula está subsidiada. El Consejo Universitario impuso un precio máximo de 40 bolivianos el semestre, que si nosotros comparamos con una universidad cualquiera, de carácter privado, por ejemplo, una buena universidad privada está cobrando por lo menos unos $1.500 el semestre, y nosotros pagamos solamente 40 bolivianos, algo más de $5. ¿Por qué es así? Porque el gobierno subsidia la educación universitaria. Entonces, así, por el estilo, el gobierno interviene el funcionamiento del mercado de educación, el mercado de hardware, puede intervenir el mercado de software, el mercado de alimentos, el mercado de producción de algunos productos agrícolas o industriales, la producción de computadoras, etc. Eso es lo que vamos a analizar. Para ello, primero veamos qué es un precio máximo. Precio máximo. Bien, los precios máximos, esto obviamente lo van a tener ustedes en el material que les voy a enviar. Los precios máximos son precios que son asignados generalmente a través de un mecanismo de regulación por el Estado para beneficiar a ciertos sectores sociales de una economía que no tienen posibilidad de pagar el precio de equilibrio de un bien o de un servicio. Para ello, el gobierno impone un precio, en este caso menor al de equilibrio, y que se llama precio máximo. El precio máximo es un precio subsidiado, es un precio menor al de equilibrio, que generalmente se impone con el propósito único de beneficiar a los sectores de menores ingresos de la población de una economía y que pueda tener acceso a la demanda de un bien o de un servicio. Hemos manejado como ejemplo la matrícula universitaria. El gobierno establece que la educación universitaria sea gratuita, y dentro de la universidad se establece como una materia simbólica 40 bolivianos, que obviamente es menor a un precio normal, en condiciones normales, a un precio de equilibrio. En consecuencia, ¿qué genera ese precio máximo, chicos? Que eso es lo que nos interesa analizar. Un precio máximo hace que todo mundo quiera ingresar a la universidad. Esta es la cantidad ofrecida de matrícula por la universidad, y esta es la cantidad ofrecida o demandada de los estudiantes que quieren ingresar a la Gabriel. Es decir, porque el precio es sumamente bajo, simbólico, la universidad no puede albergar a todos los 26,000 estudiantes que quieren entrar. Solamente tiene capacidad para esta cantidad. Y los que quieren ingresar son mayores a la ofrecida por la Gabriel. Entonces existe acá una brecha que se llama escasez, que los estudiantes no pueden ingresar todos a la universidad porque es gratuita. Entonces, en términos de impacto, lo que se quiere medir es en términos de impacto. ¿Es bueno o es malo el establecer un precio máximo? Definitivamente, como se puede ver acá, es bueno, porque beneficia el precio máximo, beneficia, o el propósito es beneficiar a los sectores de menores ingresos, de la gente que ha estudiado en colegios fiscales. Sin embargo, en la vida real, chicos, más de la mitad de los que ingresan a la Gabriel no son de colegios fiscales, son de colegios particulares. Entonces la pregunta es,
¿se está beneficiando realmente a las personas de menores ingresos? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Diego Hurtado. Yo pienso que no, licenciado. Claro que no, no, se ve obviamente que no, porque entre medio el gobierno lo que quiere es ayudar a la gente que ha estudiado en colegios fiscales, que son los que no pueden pagar una matrícula privada. Pero en los hechos, en la realidad, no se persigue o no se logra ese objetivo. Lo mismo ocurre cuando yo, por ejemplo, quiero vender computadoras, quiero que todos los bolivianos, producto de la pandemia, para hacer teletrabajo, para estudiar, tengan computadoras. E impongo un precio máximo para las computadoras menor al de equilibrio. ¿Qué va a pasar en el mercado? Si el gobierno impone un precio, yo vendo computadoras. ¿Creen ustedes que yo voy a querer vender a este precio menor al de equilibrio? Yo como vendedor, empresa que vende computadoras, no, voy a vender una parte. Ahora, no voy a vender todo porque si no, no tendría sentido pues vender a un precio menor al de equilibrio. Pero hay gente que quiere más computadoras. Entonces, cuando se impone un precio, cuando se regula el mercado imponiendo un precio, no se solucionan los problemas que busca esa medida. Más bien se genera problema que no puede solucionar. En cambio, si no hubiese este precio, puede que esto se regule automáticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere evaluar aquí, de que a veces cuando se regula el mercado se distorsiona el equilibrio natural del mercado que se da a través de las fuerzas de la oferta y la demanda. Porque cuando se impone un precio máximo, como ven acá, hay pocos ofertantes y hay más demandantes, ya no hay equilibrio de mercado. Si bien el objetivo es bueno, como busca el gobierno cuando impone un precio menor, pero no siempre se soluciona el problema, genera otros problemas a su vez. Y eso ocurre también en la vida real, como acabo de mencionarles con los ejemplos. Los ejemplos de la vida real son lo más objetivos que ustedes pueden palpar inclusive y no aprenderse de memoria, sino hacer un análisis, básicamente de lo que estamos explicando es verdad. Cuando el gobierno impone un precio para cualquier producto comestible, cuando escasea, impone un precio menor al equilibrio. ¿Qué ocurre con las empresas del gobierno que quieren vender? Por ejemplo, EMAPA. EMAPA es una institución del gobierno que cuando no hay arroz, EMAPA vende arroz a un precio menor al de equilibrio. ¿Qué fenómeno ocurre cuando EMAPA quiere vender arroz a un precio menor al equilibrio? Lo primero que aparecen son colas, ¿sí o no? Aparecen las colas. Y en las colas no solamente va una persona por familia, van 5 o 6 personas por familia. Y esa familia compra a través de 6 personas en desmedro de otras que no pueden comprar. Llega un momento donde se acabe el arroz y no llegan a cubrir toda la demanda de los que realmente quieren. Entonces, los que han comprado, por ejemplo, si el gobierno distribuye 1 kilo de arroz por semana y van 6 miembros de una familia, van a comprar 6 kilos. Y los 6 kilos no van a utilizar toda la semana, utilizarán 3, la mitad, y la mitad lo venden. Entonces se distorsiona el funcionamiento del mercado cuando hay un mecanismo regulador. Se genera como efecto lo que acabamos de ver, escasea y no se soluciona el mercado. Además de que esto provoca obviamente frustración en mucha población que no ha podido adquirir el mercado y solamente se beneficia a una parte de la población. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, lo que no entiende mucho es mi garganta, porque tiene que hablar más que cuando pasamos clase de manera estática. Una Acá yo, consulta, licenciado, sí, es sobre, si bien dicen, ¿no?, que de los impuestos tanto impuestos y las regalías se otorgan a las universidades, ¿no? Y en la Universidad de Gabriel,
estamos viendo que están faltando presupuestos, es lo que he leído y es una temática. Sí, Y con la pandemia, aplicar nuevos, aumentar impuestos, porque he visto que bueno, se aprobaron nuevos impuestos que no afectan a mucha parte de la población, pero aún así no se busca a veces, la gente que está afectada por esto quiere que se flexibilice este tema de los impuestos, porque a todos se les sigue cobrando por igual. sí. Claro, en realidad es otro tema ese, ¿no? Pero yo le agradezco su participación porque quiero que hablen, que no sean... Cuando teníamos una sola carrera en tecnología que se llamaba informática, los informáticos eran así, duros, que no querían hablar, eran muy buenos y siguen siendo buenos igual que los ingenieros del sistema, pero no hablan. Son como robots los ingenieros, eran como robots los ingenieros informáticos. Por eso se crea ingeniería de sistemas, redes, además producto de la coyuntura, ¿no? Lo que yo quiero es que participen, que pregunten, que hagan, que hagan la clase más llevadera, porque hasta yo me canso, obviamente, si hablo solo y ustedes me escuchen, y además que no los veo, ¿no? Solamente veo su imagen ahí petrificada. Entonces, es bueno que participen. Lo que decía su compañero es cierto. Si bien estamos analizando precios máximos, pero él pregunta, ¿no? Cuando veamos los impuestos, vamos a ver, ¿no? Pero me adelanto un poco. La universidad vive de los impuestos. El grueso de sus ingresos de la universidad es coparticipación. Cuando usted compra una computadora, pide factura 13% y ahí coparticipa con 5% de todo lo que se recauda de la universidad. Entonces, durante la pandemia no había actividad económica, no había compra y venta más que de alimentos. Entonces, eso ha hecho de que los ingresos de coparticipación disminuyan casi en un 60% en la universidad. Y obviamente hay riesgo de que inclusive no nos paguen, no nos han pagado hasta ahora de diciembre y no sabemos cuándo nos van a pagar. Entonces posiblemente haya problemas en los próximos meses si es que el gobierno obviamente no soluciona esta situación. Pero los ingresos, los impuestos que pagan los papás de ustedes comprando televisores, vehículos, casas, muebles, alimentos, vestimenta, van a generar ingresos para la universidad, que es otra cosa que lo vamos a analizar después, ¿no? Sin embargo, es importante la actividad de los impuestos y obviamente para que la gente pida factura y se aumenten los impuestos, el gobierno ha establecido un mecanismo de que un porcentaje de esos impuestos que se obtengan producto de que usted pide factura, le van a devolver principalmente a toda la gente que gane menos de 9.000 bolivianos, le van a devolver, si no me equivoco, el 5% del monto de las facturas. Eso le va a llegar como en Estados Unidos. Esto tampoco es nada novedoso, ¿no? En Estados Unidos ocurre eso. Le llega un cheque a su casa, le envía el gobierno un cheque a su casa, devolviéndole los impuestos. Lo mismo se está queriendo aplicar. Pero es un mecanismo que permite que todos los que compran algo pidan factura. ¿Para qué? Para que aumente la recaudación y los ingresos por impuestos que son necesarios para el funcionamiento del Estado y por ende del gobierno, de los municipios, la prefectura, etc. Entonces, ese un poco el concepto de impuestos que lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos el próximo viernes. Ya estamos, como ven, operando directamente con la pizarra, donde ustedes quiero que ahora sí que pregunten, ¿no? Y que no se queden como los orocoyas que miran y no preguntan nada o tal vez no están mirando. Yo les voy a pedir en lo sucesivo que activen en algún momento su cámara para ver si realmente están pasando o lo han puesto solamente su imagen y bueno, hacen de cuenta que están pasando clase. Yo me estoy partiendo acá el lomo queriendo que me entiendan y están unos cuantos solamente. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.